Sean muy bienvenidos, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Recuerden que transmito a través del alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito acerca de la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a iniciarnos en un nuevo estudio. Ese nuevo estudio es acerca de Cuéntanos una historia. Es lo que vamos a ver, o sea, como quien dice, vamos a ver narraciones. Y precisamente es una etapa de la vida del Señor Jesucristo muy interesante en su ministerio de sus 3,5 años. Pero antes vamos a dirigirnos a nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote enormemente porque nos permites el estudio de tu palabra. Nos permites que ella pueda ser disertada y que el Espíritu Santo me dirija de tal manera que pueda hacerlo clara y sencillamente. Que haya edificación para cada uno de los oyentes y que tú seas honrado y glorificado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta parte creo que serán a lo mejor 3 o 4 lecciones que les estaré presentando. Y en esta parte voy a enunciarles lo que vamos a tratar en estas lecciones. Vamos a continuar viendo de la tercera Pascua al arribo de Jesús a Betania. Y vamos a ver el ministerio en Perea como una continuación. Luego Jesús es invitado a la casa de un fariseo y enseña 3 atinadas lecciones sobre banquetes. Dentro de esto vamos a ver una lección sobre la humildad, una lección sobre el desinterés y por último la parábola de la gran cena. Luego vamos a pasar a otro punto. Jesús es seguido por una multitud y enseña una importante lección. Luego veremos cómo es que Jesús es seguido por publicanos y pecadores y cuenta 3 conmovedoras historias que enseñan una lección. ¿Cuáles son estas lecciones que enseña? Bueno, las veremos a través de la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y por último la parábola del hijo perdido. Pero después entraremos a otro punto, que sería que Jesús es acompañado por sus discípulos y enseña una importante lección por medio de la parábola del mayordomo infiel. En última instancia de esta sección vamos a ver que Jesús es vigilado por los fariseos y enseña una lección que da que pensar por medio de la parábola del rico y Lázaro. Quiero que cuando lleguemos a la parte de Lucas 16 sobre esta parábola, evidentemente que nos vamos a gozar porque tiene vasta enseñanza. Bueno, entrémonos a la introducción de este tema. Cuéntanos una historia. Y yo le digo, son narraciones que se presentan.
como introducción puedo decir lo siguiente. ¿Qué padre no ha oído la petición de un hijo que le dice, cuéntame un cuento? Bueno, ahora ya en nuestro caso no son las hijas, sino que son los nietos. Bueno, a la mayoría de nosotros nos gustaría los cuentos y a Jesús le gustaba contarlos. Algunas de sus más recordadas y más amadas enseñanzas se encuentran en forma de cuentos, a las cuales llamamos parábolas. Algunas de las parábolas más notables de Jesús fueron referidas pues durante su ministerio que tuvo ahí en Perea. Las que se estudian en esta lección fueron entremezcladas con la aplicación pertinente. La mayoría de las parábolas y demás enseñanzas se relacionaban, ya sea directa o indirectamente, con los fariseos. Porque miren lo que dice Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y esto también va unido con Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y por último Lucas 16:14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces, ¿qué podemos ver? Jesús podía tomar casi cualquier tema y referir una historia relacionada con él. Una narración que tenía un importante mensaje. En esta lección lo veremos contando narraciones acerca de espléndidos banquetes, de ovejas y de monedas, como también lo veremos contando historias o narraciones acerca de la vida familiar, de tratos de negocios e incluso la vida después de la muerte, como les dije hace un momento, cuando lleguemos a ver el estudio de la parábola del rico y Lázaro. Bueno, una vez vista esta introducción, vamos a entrar a ver el primer punto mayor de este estudio. Ese primer punto es: dinos narraciones sobre cómo comportarnos en los banquetes. Te lo repito, dinos narraciones sobre cómo comportarnos en los banquetes. Cuando usted oye ese título, pareciera que lo que percibimos es que era una sociedad que no estaba acostumbrados a tales situaciones y le pidieron instrucción al Señor sobre la conducta a tener en esos banquetes. Y esto lo vamos a basar en Lucas 14, 1 al 24. Jesús había comido con un fariseo en Galilea. Ya lo estudiamos en Lucas capítulo 36. Y con un fariseo en Judea, ya lo estudiamos también en Lucas capítulo 11. Ahora él estaba invitado a comer con un fariseo en Perea. Bueno, según el versículo 1, Jesús fue a comer a la casa de uno de los dirigentes de los fariseos. ¿Ve? Entonces, se puede decir que los fariseos eran un grupo poco organizado y lo que vemos es que de ahí que sus gobernantes, o sea, sus dirigentes, no lo fueran por cargo, sino por influencia.
como quien dice ahora en día, aquí en El Salvador se ocupa una palabra, decir por cuello, cuando se tiene influencia en una institución gubernamental o aún privada, ¿verdad? Miren lo que dice Lucas 14, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, porque es lo que vamos a usar en esta lección. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no lo podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en primer lugar, no seas que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Entonces, ustedes pueden ver que esta es la tercera y la última vez que se consigna una invitación hecha por un fariseo y aceptada por Jesús. Te recuerda que vimos una lección sobre la preocupación de un pastor, que nos hicimos referencia mucho también a esta situación. Cuando estudiamos las anteriores experiencias que tuvo Cristo en casas de fariseos, tuvimos que conjeturar acerca de los posibles motivos de sus anfitriones. Esta vez no tenemos necesidad de conjeturar. Lucas escribió que, habiendo entrado para comer en un día de reposo en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Mira lo que dice también Lucas capítulo 11, versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. El contexto indica que le acechaban para ver si quebrantaba las tradiciones de ellos sobre el día de reposo. O sea, acechar es observar, es aguardar cautelosamente una situación, pues. Yo puedo decirle,
Como ejemplo, la fiera acechaba a su presa. Bueno, estaba presente en el banquete un hombre hidrópico. Lucas 14:2 dice: y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. La hidropesía es una condición médica que hace que el cuerpo retenga líquido. La palabra hidropesía se deriva de la palabra griega udrops, con H al principio y con S al final, udrops, que proviene del idioma griego que significa agua, de la cual obtenemos el prefijo hidro. Este es uno de los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues que la retención de líquido puede ser también un síntoma de falla de los riñones. Eso es lo que podemos decir de acuerdo a las investigaciones médicas. No hay duda de que los fariseos habían traído a este inválido para ver si Jesús lo sanaría en el día de reposo. O sea, habían traído a este enfermo, mejor dicho. Cristo no solamente sanó al hombre, sino que después sorprendió a sus enemigos al desafiarlos diciéndoles, mire lo que dice Lucas 14:13, es lícito sanar en el día de reposo, es la interrogante que le hacen. Pero mire lo que dice Marcos 3:4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Usó un argumento parecido a otro que empleó anteriormente. En Mateo 12:11 dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Sus razones se basaban en lo lícito que es sacar a un niño o a un animal que haya caído en algún pozo en el día de reposo. Por eso Lucas 14:5 dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Bueno, su argumento se podría expresar de la siguiente manera. Si para ustedes es lícito sacar a sus hijos del agua, o sea, el pozo, en el día de reposo, ¿por qué no es apropiado para mí sacar el agua, o sea, la hidropesía, de uno de los hijos de Dios en el día de reposo? El versículo 4 dice, mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Hay algunas aclaraciones que quiero dar. En algunos manuscritos antiguos se lee niño, sacar a un niño del pozo, y en otros se lee asno. Una u otra cosa no cambia nada, sino la acción que el Señor les está enseñando. La palabra griega, otra aclaración, la palabra griega que se traduce por pozo en Lucas 14:5 puede significar foso, pero el significado más común es el de pozo o cisterna. Esta es la palabra que se usa en Juan 4:11 y 12, donde dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto,
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, para hacer referencia al pozo de Jacob. Bueno, sigamos estudiando. Sea verdaderamente humilde en primer lugar. Y esto lo tenemos en Lucas 14, versículos 7 al 11. Jesús aprovechó la ocasión para enseñar varias lecciones oportunas. Todas se basaron en el tema de los banquetes. Él había notado que los invitados escogían los asientos de honor que estaban más cerca del anfitrión. Lucas 14, 7 dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, mire lo que dice Mateo 20, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Luego en Mateo 23, 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Bueno, insinuó que la sabiduría estaba en escoger puestos más humildes, porque miren lo que dicen los versículos 8 al 10 de Lucas 14. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. A esto se le llamó una parábola. Lucas 14, 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, porque el propósito del Señor era que se aplicara en todos los ámbitos de la vida. Miren el versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego esto va compaginado con Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y por último, Mateo 23, 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, este último versículo que he citado, va a llegar el momento que vamos a estudiarlo más detenidamente. Pero sigamos estudiando sobre esta situación que nos ocupa ahoritamente, hemos visto sobre la humildad. En segundo punto es, sea verdaderamente hospitalario. Y esto lo vemos en Lucas 14, 12 al 14. Cristo se volvió a su anfitrión y le dijo que no había mérito en invitar personas que podían devolver el favor y que probablemente lo harían. Miren lo que dice el versículo 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Le dijo al hombre: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. O sea, la lección que estaba dando el Señor era: da, pero no esperes recibir. Pues. Entonces, no hay nada malo en invitar a nuestros amigos a la casa o a su casa. Jesús disfrutó de la hospitalidad de personas amigas, tales como en el caso de Marta y María. Miren lo que dice Lucas 10:38, que por cierto lo hemos estudiado también. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lo que esto significa es que nuestra hospitalidad no debe reducirse a los que tienen la posibilidad de corresponder. Entonces, con estas palabras el Señor no solamente condenó a su anfitrión, sino que también a todos nosotros que somos hospitalarios únicamente para con nuestros amigos y otros que consideramos que están a nuestra altura. Mire lo que dice Mateo 5:46 al 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego termino esta otra parte con Lucas 6, versículos 32 al 33. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Sobre este tema de la hospitalidad, yo en lecciones pasadas he visto muchas veces cómo es que había una costumbre judía en aquellos tiempos que decía que los judíos en el día dejaban las puertas abiertas, porque si de repente iba en camino un forastero y quería descansar, él podía entrar. Se decía pues que solo cerraban las puertas al llegar la noche. Veamos el último aspecto sobre Lucas 14. Sea verdaderamente obediente. Se lo repito, sea verdaderamente obediente. Y esto está en Lucas 14, 15 al 24. Jesús dijo que los verdaderos hospitalarios serían recompensados en la resurrección de los justos. Lo presenta ahí en Lucas 14:14. Hay quienes toman la frase la resurrección de los justos en el sentido de que enseña que habrá dos resurrecciones, la de los justos y posteriormente la de los injustos. La Biblia, no obstante, enseña que habrá solo una resurrección general, tanto de los buenos como de los malos. Dice en el Evangelio de Juan 5, 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que Jesús enseña pues en Lucas 14:14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar,
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo que Jesús enseña es que solo los justos serán bendecidos en la resurrección. Esto es bien claro. Uno de los invitados, que suponía que él se estaba refiriendo a la venida del reino mesiánico, exclamó diciendo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, versículo 15. Cristo respondió pues con una parábola acerca de una gran cena. A esta parábola se le refiere con muchas designaciones, entre las cuales se incluye la parábola de la invitación que recibió de Zaires. Los que fueron invitados a la cena pusieron excusas para no asistir. Leamos lo que dice Lucas 14, 16 al 21. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Eran 10 bueyes, hermanos. Una yunta quiere decir 2. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El anfitrión, enojado pues, envió a llamar a los desfavorecidos. ¿Para qué? Para que vinieran a comer con él. Por eso los versos 21 al 23 de Lucas 14 dice lo siguiente: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Qué bonito. Amén. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene casa. Compare esto con Lucas 14, 13, donde dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Quiero dar 2 aclaraciones. Los judíos tenían diferentes ideas acerca del reino mesiánico venidero. Esto era una realidad de aquel tiempo. A la gran mayoría de los judíos les fue difícil creer sobre el reino mesiánico del Señor Jesucristo, porque ellos tenían esa tendencia de reyes terrenales, esa tendencia de reyes con poder militar, con poder económico. Otra aclaración es de la palabra fuérzalos, de Lucas 14 al 23, 14, 23. No se refiere a usar la fuerza física, sino la persuasión sólida. Los desfavorecidos lo pensarían para venir a la casa de un hombre rico y poderoso. Y yo voy a terminar mi lección diciendo lo siguiente, hermanos y hermanas. Muchas lecciones se pueden sacar de esta parábola. Sin embargo, el propósito primordial del Señor al referirla se encuentra en el versículo 24,
donde se lee que el Señor dijo al siervo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. En el contexto, esto es lo que significa. Muchos de ustedes que creen que comerán pan en el reino de Dios, no comerán. ¿Por qué? Habían rechazado la invitación de Dios. Concretamente, habían cerrado sus oídos a su invitación a ser parte del reino de su Hijo. Habían desechado a Jesús como Hijo de Dios. En la parábola hay una lección para todos nosotros cuando el Señor le invite. Mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, por eso es que le estoy diciendo que en la parábola hay una lección para todos nosotros cuando el Señor le invite. No ponga usted excusas, antes responda de inmediato a su amor. Entonces, y solamente entonces, podrá usted tener la esperanza de disfrutar su festín espiritual. ¡Qué hermoso! Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo siempre quiero vivir cenando con nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que usted también, hermano y hermana. Para ello se necesita que vivamos haciendo su sagrada voluntad. Muchas gracias, hermanos, por escuchar siempre palabra de Dios. Como siempre les digo, compartan estos mensajes. Es muy fácil, estas redes sociales nos lo permiten. Compártalo. Usted puede escuchar estos mensajes cuantas veces lo desee. Recuerde pues que el día domingo enseño el libro de Éxodo. Ya estoy en los albores de este libro y con la ayuda del Señor comenzaré con el estudio del libro de Levítico. Pero mientras tanto, gocémonos. De este estudio de la vida y ministerio de Cristo todavía hay mucho que decir y nos vamos a seguir gozando con lo que la Sagrada Escritura aquí nos presenta. Vamos a, como siempre, a despedirnos en oración, y siempre cuando recibimos alguna petición, pues la tomamos en cuenta. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, estamos agradeciéndote enormemente porque nos has permitido el que tu palabra sea presentada, el que tu palabra sea enseñada y que vivamos de acuerdo a como ella nos enseña, como ella nos dice. Gracias, Señor, por esta sagrada bendición, que haya habido mucha edificación en quienes la han escuchado. Y sobre todo, Señor, siempre pedimos de que tú recibas la honra y la gloria. Estamos orando en esta ocasión por la hermana Zulema Valenzuela, que pide oración por su salud. Recientemente la han operado de cataratas. Bendice a nuestra hermana Zulema y que pueda recuperarse tan pronto sea posible. Sabemos que tú tienes ese poder sanador y que lo harás con ella, Señor, te manifestarás en ella. Padre eterno, todo lo hacemos, todo lo suplicamos, todo lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.